retomamos la segunda parte de Romanos 9. Y para ello voy a hacer una breve recapitulación de lo que vimos hasta aquí. Romanos capítulo 9 continúa después de una serie de elementos que se nos dan para entender la seguridad que hay en nuestra salvación. En otras palabras, en el capítulo 8, Pablo ha desarrollado una serie de argumentos para mostrarnos que la seguridad de nuestra salvación no está en nuestras manos, está en Jesucristo. Pablo nos ha mostrado que la seguridad de nuestras vidas está en los propósitos eternos de Dios. Que tú y yo como hombres, ya lo había desarrollado en capítulos anteriores, estamos muertos en pecado, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas las cosas cambian. Cuando Cristo viene a nuestras vidas no podemos seguir siendo los mismos, no en palabras, sino en conducta, sino en acciones. Y después de Pablo terminar con esta gran idea de la seguridad que hay para los hijos de Dios, que esa seguridad, que esa garantía solo se encuentra, escucha bien, en Jesucristo. En otras palabras, si estamos en pie, es por Jesucristo. Si somos salvos, es por Cristo. Si somos perdonados, es por Cristo. Si tenemos propósito, es por Cristo. Y si tenemos esperanza, seguirá siendo por Cristo. Así que el capítulo 9, veíamos en la predicación anterior, la primera parte de esta exposición, cómo Pablo expresa un gran dolor que tenía en los primeros 5 versículos. Y ese gran dolor, para aquellos que por alguna u otra razón quizás no estuvieron, y para retomar también la dinámica de que hemos desarrollado hasta aquí, cuando vemos esos primeros 5 versículos, Pablo va a mostrar cómo hay un dolor tan intenso en su corazón, y la causa de ese dolor es la dureza y la incredulidad de su pueblo Israel. Así que Pablo incluso se va a atrever a decir, si Dios incluso me separara de él por amor a ustedes, yo lo haría. Pero fue el mismo Pablo que unos versículos arriba dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Así que Pablo abre su corazón y él dice, me duele el alma, me duele la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha dado promesas, pactos, ha mostrado misericordia, ha dado la ley, ha dado la adopción a los hijos de Israel, y aún así ellos en su gran mayoría le han dado la espalda a Dios. Así que después de estos 5 primeros versos donde Pablo muestra su dolor, me encanta cómo Pablo retoma una tónica que se ha perdido de muchas iglesias hoy. La tónica es, a pesar de que hay maldad en el mundo, a pesar de que Dios da promesas y el hombre permanece en incredulidad, a pesar de las injusticias de esta vida que no se entienden, a pesar de que hay un gran número de personas que rechazan al Señor, la palabra de Dios no ha fallado. Y en estos versículos del 6 al 18, Pablo lo que está exponiendo es la importancia de que tú y yo necesitamos entender que Dios da su palabra para arrepentimiento. El hombre no se arrepiente, Dios no falla. Mucha gente puede decir, mira cuánta maldad, Dios no es real. No, es más real de lo que tú puedes imaginar, e incluso más misericordioso de lo que puedes pensar. Porque si Dios no ha exterminado de una a todos los impíos, sigue siendo por su paciencia y su misericordia. Así que muchos podían pensar en la iglesia de Roma, cuando Pablo está desarrollando esta perícope o esta idea, la palabra de Dios no ha fallado. Muchos podían pensar, bueno, entonces lo que está ocurriendo es que Dios falló. Lo que está ocurriendo es que Abraham, Isaac, Jacob y la promesa fue en vano. No, Pablo está diciendo no. Recordemos que todos los que vienen de Israel, dice el apóstol Pablo, no son israelitas, sino que son israelitas aquellos que por la promesa han creído. Y cuando Pablo hace la aplicación al evangelio, es evidente cómo Dios es un Dios de elección. Eso no es una doctrina de un grupo cristiano. Eso no es una doctrina que resurge con gloria en el siglo V o el siglo XVI con reformadores o prerreformadores. No es una doctrina de los hombres. Es una doctrina de Dios que Él elige, sí elige. Y la cuestión no es si elige o no. La cuestión es por qué elige. Y nos vamos a dar cuenta que la elección del Señor de una nación de Israel no era para separar al resto y dejar al resto sin oportunidad de vida eterna,
sino que siempre los propósitos de dirección de Dios es elegir unos para bendecirles y que estos sean portadores del mensaje de gracia y de bendición a otros. En pocas palabras, cuando Pablo nos declara la palabra de Dios no ha fallado, él introduce una temática que veíamos en el tema en los puntos anteriores, de cómo Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y endurece al que quiere endurecer. Algunos han dicho, ¿te das cuenta? Dios a uno les endurece el alma desde el vientre de sus madres para condenación, y a otros los elige para la salvación desde el vientre de su madre. El único problema con eso es que no lo dice el texto. Cuando habla de misericordia, el contexto es Éxodo. Cuando el pueblo ha pecado, Dios está dando los mandamientos a Moisés, y el pueblo, ¿qué está haciendo? Se desenfrena en sus pecados, y en medio del pecado viene a Moisés con Josué, y usted sabe lo que ocurre allí. La familia de los levitas toma cada uno una espada y empiezan a ejercer el juicio de Dios sobre el pueblo, y Dios detiene su ira. Así que la misericordia de Dios es desarmada por lo que Pablo está argumentando de la siguiente forma: un pueblo que mientras Dios está haciendo su pacto, porque dice que fue escrito con el dedo de Dios, se lo está escribiendo a Moisés en el Sinaí, y en medio de eso el pueblo dice, ¿dónde está ese Moisés? Pues vamos a adorar a Jehová a través de los ídolos, y hacen 2 becerros. Así que el contexto, tendré misericordia del que tenga misericordia, no es una misericordia selectiva, dejando fuera personas. Es una misericordia de acuerdo al carácter de Dios mostrado a todos, efectivo solo en los que se humillan y se arrepienten. Así que cuando el apóstol está diciendo, y al que quiere endurecer, endurece. Sí, Dios sí endurece el corazón. Y tenemos un ejemplo, el ejemplo de Faraón. Y en ese endurecimiento del corazón de Faraón, la cuestión es, ¿con qué propósito? ¿Era el propósito de salvar el alma del Faraón? No, ahí no está hablando del propósito de salvación. Ahí está hablando de los planes eternos y gloriosos del Señor. Una cosa es cierta, ya Faraón estaba duro. Ya Faraón no quería dejar al pueblo, y en ese endurecimiento lo cierto es que Dios le endurece más. En otras palabras, hay un corazón duro y Dios pudiendo reventarle el corazón, partirlo al medio, arrodillarlo, incluso someterlo, porque es un Dios soberano. Aún así le dice, vas por esa línea de endurecimiento, pues sé todavía más endurecido. Hasta el punto que el propósito, ¿cuál es? Mostrar su gloria, sus decretos, sus planes, tanto así que el libro de los Salmos después nos va a decir de cómo las naciones escucharon las plagas del Dios de Israel. Y muchas de esas naciones vecinas, naciones paganas, comenzaron a pensar, necesitamos a ese Dios. Así que el endurecimiento de uno, en este caso de Faraón, era para mostrar gloria y misericordia a todos. Mis amados hermanos, entonces pasamos a la sección de hoy, después de esta un poco más de lo normal larga introducción, por si usted se perdió alguno de los versículos anteriores. No obstante, en el canal de la iglesia, ahí hay una predicación casi de 1 hora y media, donde usted puede retomar cada uno de estos versículos. Así que Pablo va a continuar la dinámica, y vamos a llegar entonces a esta tercera sección, donde se habla de la ira de Dios revelada, en los versículos 19, que fueron los que estuvimos leyendo en el comienzo. Así que primero vamos a ver esa ira de Dios revelada a través de una serie de preguntas retóricas sobre la soberanía de Dios y el hombre. Voy a delimitar rápidamente algunos de estos conceptos. Cuando se habla serie de preguntas retóricas, son preguntas que el apóstol Pablo la usaba con frecuencia. Una pregunta retórica es una pregunta que no está esperando una respuesta, que se sabe cuál es la respuesta, y es como un diálogo consigo mismo que el apóstol tiene, y no lo inventó Pablo, lo hacían algunos judíos y también maestros griegos, donde hacían preguntas para hacer pensar a la audiencia que ya venía con una respuesta detrás. Así que por eso decimos serie de preguntas retóricas sobre ¿qué? La soberanía de Dios y el hombre. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta
que lo que Pablo ha comenzado en su tesis de que solo hay salvación por medio del evangelio, el hombre está muerto en pecado y hay vida eterna en Cristo, esa tesis va a volver a retomarla aquí con un tema que no a muchos les gusta. Y es, ¿por qué Dios hace lo que hace? Mire cuál es esa primera pregunta en el verso 19. Pero me dirás. Pablo está hablándole a un grupo de personas y aquí se discute quiénes son estos que van a preguntar de esta forma. Muchos creen que tiene que ver con la misma nación de Israel, en este caso. ¿Por qué? Porque los juicios arriba han declarado, y Pablo lo hizo en los primeros 5 versos, me duele el alma que mi nación esté en incredulidad. Así que pudiera seguir esa línea cuando dice, pero me dirás, aunque entendemos que es de una forma general, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Esta pregunta es sumamente importante porque Pablo no está condenando a las personas que buscan honestamente entender los planes y decretos de Dios, sino a quienes desafían con arrogancia la justicia del Señor. Te lo digo de esta otra forma. ¿Cuántas veces en tu vida, en tu peregrinar cristiano, tú te has hecho preguntas, Señor, ¿por qué? Yo me las he hecho muchas veces. Señor, ¿por qué pasa esto? Puede ser preguntas personales, preguntas familiares o incluso preguntas universales. ¿Por qué cayó esa bomba en tal lugar? ¿Por qué murieron esa familia en ese otro lugar? Y la cuestión es que unas veces nosotros nos vamos a encontrar personas que hacen preguntas genuinas. Porque yo al menos he aprendido con el tiempo que uno no pone en tela de juicio la soberanía de Dios. En otras palabras, Dios hace lo que hace y sigue siendo Dios. Y aunque a mis ojos parece ser, porque no entiendo todo el panorama, que es injusto, que no es completo o que no es de acuerdo a lo que yo quiero, aún así, Él es un Dios soberano. ¿Qué indica eso? Que Dios está en su trono. ¿Qué indica eso? Que los decretos y los planes de Dios, escucha bien, no serán interpuestos, intervenidos, destruidos por ti y mucho menos por mí. Amado hermano, Dios es Dios. A mí a veces me duele el alma como veo gente que dice, no hay Dios, no necesitamos un Dios, yo mismo soy Dios, o este hombre es Dios, o necesito nada de esto. Y lo interesante del caso es cómo la arrogancia del hombre le lleva a tal punto que tiene un Dios enfrente, que tiene un testimonio por medio de tantas vías y aún así el hombre sigue en su ceguera. Así que la pregunta genuina cuando Pablo dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Miren cómo el verso 20 sigue desarrollando esta idea. Dice, más antes, oh hombre, porque es un hombre quien hace esa pregunta, o en realidad pudiera ser hasta una nación. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, ¿quién eres? ¿Qué tienes? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Para que te pongas en el mismo plano a discutir con Dios de sus planes. Es imposible no pensar, por lo menos para mí, en un momento cuando Job, en su total desesperación, y sus 4 perdidos y mal consejeros amigos estaban desatando una conversación con él. Mire, si una cosa triste es estar en un hospital, más triste es que vaya alguien y lejos de animarte, lo que diga, tú te buscaste esto, tú eres culpable y te pongan dos a la cabeza así. Cuando tú sabes que no es verdad, pero sí, porque puede ser que sí te lo haya buscado. Lo cierto es que aquellos amigos de Job teologizaron con el dolor real de un hombre. Es muy fácil hablar fuera del agua. Es muy fácil hacer opiniones, declaraciones cuando tú no estás en medio de ese problema. Pero lo cierto del caso es, escuchen bien, los amigos de Job estaban mal, sus consejos estaban mal. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos enteramos al final del libro que el Señor le dice a Job que le diga a sus amigos, le dice a los amigos que le pidan a Job que ore por ellos, porque sus planes han sido perversos, sus consejos han sido desatinados. Pero me llama la atención que también Job, en un momento determinado en el libro, perdió el ritmo de qué estaba ocurriendo. Había una apuesta en el cielo y él no estaba al tanto de eso. Él solo quería retener su integridad. Y en medio de eso, Dios le dice, apriétate el cinturón y vamos a hablar. ¿Dónde tú estabas
cuando yo hacía el universo. Mira, hermano, ese es como el momento que tú dices, ay, ay, ay. Hay una famosa frase que dice, juega con el mono. Juega con la cadena, pero no con el mono. En este caso, ten cuidado siquiera con intentar poner a juicio al Dios del universo. Mis amados hermanos, la pregunta que está haciendo el apóstol dice, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has ganado tú? ¿De dónde vienes tú? Y sobre todo, ¿a dónde vas tú? Para que alterques con Dios. Esto evidentemente es la ironía de la vida. Una lucha no a muerte, sino con la derrota garantizada. Pero en esa línea muchos hombres se han parado a lo largo del tiempo. En esa línea de la arrogancia de ¿dónde está Dios? Pero si Dios existe, ¿por qué hizo esto? Pero si Dios es real, ¿por qué dice esto otro? En esa línea, todo el que se ha parado ha terminado mal. Porque ¿quién es el hombre para que alterque con Dios? ¿Quién es el hombre para que ponga en tela de juicio los planes de Dios? Mire, vamos a hacer todavía más simple el detalle. Si nosotros mismos, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, vemos una acción o escuchamos una palabra y llegamos a un mal juicio, y cuando le preguntamos a la persona, nos dice, no, en realidad fue esto, tú dices, ay, y yo había tomado un mal juicio en mi mente. Yo no sabía que era así la historia. A veces nosotros, o la mayoría de las veces, juzgamos mal algo. Por eso hay un principio bíblico, que cuando alguien viene justo parece el que aboga por su causa, hasta que viene su adversario y le descubre. En pocas palabras, tú no puedes quedarte con la versión de uno. Tienes que escuchar las versiones de ambas partes. ¿Por qué? Porque al no ser nosotros Dios, al no saber nosotros todas las cosas, viene alguien y nos dice algo y decimos, oh, pobrecito, fulano es el perverso y el malvado. Viene fulano y dice, oh, espérate, no era así la historia. Es decir, si nosotros en el plano humano con los hombres nos equivocamos, imagínese poner en ese banquillo de acusados al Rey del universo. Pero así de arrogante es el hombre. Así que Pablo entonces va a continuar la idea. Y hay varios autores que he citado en este estudio. Algunos de ellos ya eruditos reconocidos en las iglesias bautistas libres, como Froline, Piquirilli, Matthew Pinson. Creo que son hombres no solo sabios, sino que han mostrado con su testimonio la verdad del evangelio. Y tengo algunas notas de ellos, como dice Froline, insiste en que Pablo está respondiendo a la objeción de Israel como pueblo, mostrando que Dios tiene derecho a usar a la nación según sus propósitos, sin que eso implique un determinismo, es decir, Dios seleccionando, este se salva, este se pierde. No es eso lo que está implicado acá, sino que, por ejemplo, Pinson dice que en estos versos Pablo está destacando, o más bien él está defendiendo la autoridad divina de redefinir quién constituye su pueblo. Mira, hay una cosa que hay que entender. Aun cuando yo no tenía ni la menor idea de que iba a ser salvo, Dios lo sabía, porque Él todo lo sabe. Dios no necesita esperar a que algo ocurra para saberlo. Así que Dios puede definir y redefinir quién es su pueblo, quiénes son salvos. Él sabe quiénes van a responder en fe. Ese no es el tema en cuestión. El tema en cuestión es que, disculpen, ¿cómo el hombre puede atreverse a poner en juicio los planes del soberano? Mis amados hermanos, ese acto de arrogancia no comenzó en el Edén. Ese acto de arrogancia comenzó en el cielo, cuando Satanás quiso ponerse a la altura de Dios, quiso ser como Dios y quiso tener la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Pues fue lanzado a la tierra, fue condenado. Así que eso nos va a enseñar a nosotros que el pecado de la arrogancia y de querer usurpar el trono de Dios o la gloria de Dios, o poner en tela de juicio los decretos y los planes de Dios, comenzó en el cielo, pero se replicó en la tierra.
¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando puso la tentación ahí a la mujer? Dios dijo esto, pero Satanás trajo una verdad a medias o una mentira disfrazada. Así que Dios les dijo que se van a morir y que no pueden comer de ningún árbol y todas estas cosas. Dice, no, de todo podemos comer excepto de este. Seréis semejantes a Dios, o seréis como Dios, introdujo el diablo. Una vez más, ¿qué cosa es? La arrogancia del corazón, la idea de que ¿por qué no ser como Dios? ¿Por qué no sentarme donde se sienta Dios? ¿Por qué no poner en juicio, criticar e incluso sugerirle a Dios que lo haga de otra manera? Así que el apóstol introduce una pregunta que creo que todavía es más fuerte para su audiencia. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mis amados hermanos, este pasaje no solo afirma la soberanía de Dios, sino que dentro de un marco donde la responsabilidad y la respuesta humana siguen siendo esenciales, nos muestra que el hombre se hace preguntas. Y que en esa pregunta dice, dirá el vaso de barro al que lo formó. Y es importante entender que aquí no está hablando de que cuando alguien en esta vida o en esta humanidad caída tiene una situación X, o es decir, tiene una discapacidad. ¿Por qué Dios me hiciste así? Recuerden que nuestras discapacidades, nuestras enfermedades, no es porque Dios nos hizo así, sino porque estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Y bajo el pecado y las consecuencias que trae, morimos, enfermamos y tenemos todo tipo de discapacidades, enfermedades, etc. Así que el tema general aquí, dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y esto es importante, porque aquí no está hablando una vez más de que vaso para honra solo va a significar que Dios coge a un grupo para hacerlo para salvación, aunque Dios sabe desde la eternidad quiénes vamos a ser salvos, quiénes van a ser salvos y quiénes van a rechazar su palabra, quiénes apostatarán de la fe. Claro que Dios lo sabe, pero lo que se está discutiendo en esta porción es que, número uno, Dios es soberano. Pero en su soberanía, es decir, en su autoridad, no es déspota, no es injusto. De otra forma, cuando entendemos esta porción, Pablo simplemente dice, ¿por qué tú altercas con Dios? ¿Por qué tú te preguntas si Dios puede o no puede cuando Él evidentemente hace lo que quiere y ejecuta sus decretos de acuerdo a su voluntad? Pero ahí no está diciendo, una vez más, amados hermanos, aunque esto es un tema bien discutido por algunos creyentes, aquí no está diciendo de que Dios no puede hacer un vaso de honra y otro de deshonra, porque eso es precisamente lo que está diciendo. Dios hace un vaso de honra cuando quiere hacerlo y hace un vaso de deshonra. Pero fíjense cómo sigue la segunda parte del versículo. Introduce el verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora, cuando se introduce este versículo, este verso no debe leerse como una afirmación de que Dios predestina a individuos a condenación eterna sin considerar la respuesta de la fe. En pocas palabras, el hecho de que un hombre resulte ser un vaso de deshonra, aunque Dios desde la eternidad sabe quién va a creer y no va a creer, Dios desde la eternidad ha propuesto que el evangelio sea no para unos, sino propuesto a todos. Así que es el hombre en su incredulidad y en su rechazo quien sella su condenación de perdición. Pero es el mismo hombre. Mire, en otras palabras, todos nosotros éramos vasos de deshonra, todos nosotros estábamos perdidos. Pero respondiendo en fe al evangelio, nuestras vidas son para honra. ¿Por qué? Porque Dios, sabiendo de que nadie merecía la salvación, propuso que Cristo viniera a la cruz, diera su vida. Y todos aquellos que hemos respondido en fe nos damos cuenta que al final esta historia se trata de Dios. Si somos salvos, una vez más, es por Dios. Si somos condenados, es porque nosotros hemos decidido rechazar a Dios.
Así que cuando Pablo pregunta, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? ¿Recuerda que fue lo mismo que hizo con Faraón? Mostrar su ira y su poder. Dice, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. ¿A quiénes? Los vasos de ira preparados para destrucción. Te lo digo de otra forma. Esta idea de soportar con mucha paciencia los vasos de ira incluso nos muestran y nos recuerdan que aun cuando el hombre está bajo la ira de Dios, todavía hay paciencia de Dios mostrando el perdón, mostrando su misericordia. Pero un grupo de personas, por mala decisión de sus corazones perversos, decidirán rechazar a Dios. Eso fue lo que dijo Pablo en los versos 5, los primeros 5 versos del capítulo 9. Me duele el corazón como mi pueblo, mi nación le ha dado la espalda. Disculpen, y esa nación no era un vaso de ira, porque fue separada por el Señor. Recuerda, Abraham es gentil, el Señor los separa y por medio de Abraham, Isaac y Jacob los hace su pueblo para que venga el Mesías. Te lo voy a tratar de decir de esta forma. El texto está reflejando la libertad de Dios para usar incluso la resistencia humana dentro de su plan redentor, pero que la destrucción no es un decreto arbitrario, sino consecuencia de la incredulidad, incluso de una forma todavía más sencilla. Amados hermanos, aún a los vasos de ira, el Señor le ha mostrado paciencia. Y es interesante cómo el idioma original no estaba usando una paciencia desde la característica humana, que nuestra paciencia es corta. Nosotros rápidamente nos impacientamos. Así que cuando vemos estos versículos, el hecho que Dios aguante con mucha paciencia, en griego dice enenken en pole macrozumía. Ese macrozumía, macro, ¿le suena algo, no? Macrozumía, es decir, mucha paciencia. Está hablando cómo Dios a esos corazones rebeldes, aún así Dios ha sido paciente. Pero pregunta, ¿pacientes de qué manera? ¿Cómo es la paciencia de Dios? Ya Pablo lo dijo en los versos anteriores. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero Dios, lo hemos dicho en otras ocasiones, es lento para la ira, pero cuando llegue su ira, pobre de las personas que caigan bajo esa ira. Así que cuando vemos el texto, aunque la paciencia de Dios con la humanidad implica la contención de su juicio hasta el despliegue final de su ira y de su poder, el contexto de este pasaje nos apunta a la paciencia con los individuos. En otras palabras, antes que tú fueras salvo, la paciencia de Dios estaba haciendo contigo, estaba haciendo conmigo. Tú y yo en nuestros pecados, tú y yo en nuestras perversiones, tú y yo en nuestra incredulidad, tú y yo en nuestra religión falsa, y aún así Dios era paciente. Dios era paciente, Dios era paciente, y nuestras almas un día fueron salvas. No sé la tuya, pero la mía tengo convencimiento de que Dios me salvó en mi miseria. Ahora, pero esas personas que incluso están endurecidos, la paciencia de Dios, la oportunidad de Dios, la propuesta de perdón de Dios es hasta el último día, aquí. Así que Hebreos nos dice, de modo que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Hay oportunidad para ser librados de la ira de Dios. Por eso siempre digo esto. Puedo mirar, Dios me da el privilegio de poder mirar a cualquier ser humano a la cara, cualquiera, y poder decirle, el Señor murió para darte una oportunidad de salvación. Si esa persona acepta o rechaza, ya, si acepta, no depende de mí. Si acepta, y si rechaza, igual tampoco depende de mí. Así que cuando vemos este texto, nos vamos a dar cuenta que 2 de Pedro 3:9 nos declara a nosotros algo que debe estar en la mente de cualquier creyente que lee este tipo de pasajes. Cuando vemos la ira de Dios sobre un grupo de personas o sobre los vasos de ira o la incredulidad de los hombres. 2 de Pedro 3:9 dice de esta forma: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Mis amados hermanos, evidentemente por el contexto y el uso que Pedro hace en este pasaje, la palabra griega ahí para todos implica, hay una invitación universal a venir a la cruz del Calvario, pero evidentemente la respuesta no será universal. No todos se salvarán, no todos responderán en fe. Por eso cuando nosotros hablamos de la iglesia, yo personalmente doy muchas gracias a Dios porque este último tiempo muchas almas, muchas familias están viniendo a los caminos del Señor aquí en nuestra iglesia local. Pero eso no garantiza de que todos los que estén viniendo sean salvos. Que tú estés congregándote en este lugar no es garantía de que eres salvo, porque la salvación es un milagro sobrenatural. Ahora, si verdaderamente tú has sido salvo, tú necesitas venir a este lugar. Pero mis amados hermanos, la promesa del Señor no se retarda. Y su deseo sigue siendo el mismo, que el hombre se arrepienta. Pero el hombre no se arrepiente, la ira de Dios no está sobre el hombre cuando decide no creer. Sigue sobre el hombre. De hecho, nosotros por naturaleza estamos bajo la ira. Así que este texto, versículo 23 y versículo 24, nos está resaltando la iniciativa de que Dios es soberano. Y en su soberanía, incluso es paciente para con aquellos que rechazan sus decretos. En otras palabras, Dios es paciente hasta con nosotros los creyentes. Dios es paciente conmigo. A veces yo trato de ver mi vida desde otra perspectiva. Y yo digo, Ale, tú tienes que dar todos los días más agradecimiento a Dios que nadie. Porque mira que Dios es paciente contigo. Mis amados hermanos, nosotros debemos guardar nuestros corazones de tener dos versiones. Porque hay personas que a veces se quedan con dos versiones de su vida. Una es la versión que Dios conoce, la que verdaderamente somos, y la otra es la que la gente cree de nosotros. La Biblia llama a eso hipocresía. La Biblia llama a eso inconstante en todos sus caminos. Lo más importante no es lo que la gente piensa de ti. Lo más importante es lo que Dios sabe de ti. Así que sigue diciendo el texto: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, las cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Algunos piensan una vez más que simplemente está hablando de gente que Él eligió para ser salvo. Mire, Dios sí nos eligió para salvarnos, sí nos eligió para salvarnos por medio de Cristo. Pero en esa elección también se le dio propuesta a otros, pero esos otros no respondieron y no responderán, pues no son elegidos para salvación. Pero no es por un Dios arbitrario que dice tú te salvas, tú te pierdes, sino tú te salvas por creer en mi Hijo Jesucristo. Tú te pierdes o tú más bien te quedas perdido, porque recuerda, desde que nacemos ya estamos bajo pecado. Así que cuando dice el verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que el apóstol está explicando en estos versículos es darnos una respuesta que no te preguntes si tú eres vaso de ira o si eres vaso de misericordia. Esa no es la pregunta. Eso le toca a Dios determinarlo. La pregunta es, ¿estoy bajo la ira de Dios o he experimentado el perdón y la misericordia de Dios para salvación? Mis amados hermanos, la serie de preguntas retóricas va a poner de relieve dos grandes ideas. La primera idea: Dios es soberano. Y si Él quiere hacer la cosa de una forma, la hace y punto. Pero incluso en esta explicación, Él sí ha querido hacer una cosa: poner condiciones para la salvación. ¿Cómo? Sí. El Dios que determinó la salvación, determinó también poner condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Creer y arrepentirse. Así que mientras Él propone a la humanidad que por regla general son vasos de ira, Él da disposición al corazón humano para que responda en fe
y salga de esa condición de la ira y sea lo que Dios ya sabe desde el principio. Mire, te lo voy a decir de esta otra manera. Yo no sé cómo va a terminar mi vida, pero Dios sí lo conoce. Ahora, el hecho de que Dios conoce mi vida no determinó que Él me pusiera a un lado o me pusiera al otro, sino que Él, viendo que iba a responder en fe, aún así Él mismo decidió separar su ira de mí y poner toda su misericordia. Porque me arrepentí y porque creí. En otras palabras, hermanos, si nos arrepentimos y creemos es por su gracia. Si permanecemos es por su gracia. Pero si rechazamos y morimos en nuestra condenación y vamos al infierno, es por nuestro pecado y por nuestra incredulidad. Y Pablo rescata algo muy importante para que no se quede la iglesia. Recuerda que él se lo está escribiendo ¿a quién? A los creyentes en Roma. Y él está diciendo, porque escogió a unos para mostrar su ira, a otros para mostrar su gloria, vasos de misericordia, vasos de ira. Y Pablo dice en el verso 24, a los cuales también ha llamado, cuando habla de los vasos de misericordia, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En otras palabras, estaba la iglesia sentada ahí de Roma y algunos eran judíos convertidos, otros eran gentiles convertidos. Y uno decía, bueno, pero soy judío, bueno, tiene que ver conmigo. Otros decían, pero soy gentil, esto no tiene que ver conmigo. ¿Qué es lo que nos dice eso entonces? ¿Alguien que sea elegido para tomar esa, hermano? Amados hermanos, lo que Pablo nos está mostrando es que aún en medio de tanta gente que se comportan o son vasos de ira, es decir, que la ira de Dios está sobre ellos y van camino a la condenación eterna, también hay muchos vasos de misericordia que han sido perdonados, que han sido separados de la ira de Dios y han experimentado la paciencia. ¿Pero a través de quién? De Cristo. Así que de una forma sencilla, Pablo dice, no se me pierdan, porque hay judíos que están en Cristo, vasos de misericordia. Pero también hay gentiles que no fueron elegidos por Dios como pueblo y aún así están en Cristo, vasos de misericordia. Así que esto nos lleva a la respuesta de los profetas del Antiguo Testamento. Pablo va a usar dos profetas de forma general. Y dice el primero, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Esto es una cita de Oseas 2:23. Mire, mi amado hermano, Oseas, yo le confieso que para mí es uno de los libros que tiene dos grandes características de los 66. Que es de los libros más apasionantes y más difíciles de digerir. Explico la primera parte. Es apasionante, ¿por qué? Porque Oseas, nos vamos a dar cuenta que se dirigió al reino del norte de Israel antes de las invasiones asirias en el siglo 8 antes de Cristo, que culminaron al final con el exilio de muchos israelitas de su patria. Pero cuando tú vas a Oseas, te das cuenta que es un canto de amor de Dios por su pueblo que se ha alejado. Ahora, ¿cuál es la parte más difícil de digerir de Oseas? Como humano, evidentemente estoy hablando. Que Dios le dice a Oseas que vaya y se case con una fornicaria. ¿Hasta ahí está bien? Pero la mujer tiene hijos de fornicación. En otras palabras, de dudosa procedencia. No sabemos si son de Oseas. Hijos de fornicación, uno de los significados puede ser que los hijos no eran suyos. La mujer se va, Oseas la busca. La mujer se va, termina incluso en una plaza y Oseas la vuelve a comprar. Pero no es que se va, es que se va a su vida de perdición, de fornicación, de adulterio, de traición. Y fue Dios quien le dijo a Oseas que se casara con ella. Voy a hacer rápidamente una nota teológica. En la soberanía de Dios, eso es un caso y trato personal, único e irrepetible de Dios con Oseas. Es decir, no pensemos ahora, a partir de ahora, bueno, mira, Dios me dice que vaya entonces ahí al faraón, que vaya no sé qué, que busque una prostituta o un sinvergüenza y me case con él. Eso fue un trato. Por eso que digo que es uno de los libros más apasionantes. ¿Sabe por qué? Porque miren incluso lo que dice Oseas. Y Pablo, que sabe esa historia, está citando, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, lo amí.
Ammi, lo ammi. Ammi, pueblo mío. Lo ammi, no mi pueblo. ¿Sabe quién se llamaba así? Uno de los hijos de esa fornicación. Y Pablo está usando a ese profeta que le está escribiendo a una nación incrédula, a una nación fornicaria, porque nos damos cuenta en el libro de Oseas que el propósito por el cual el Señor le da esta encomienda a Oseas es para que Oseas vea en su carne y lo muestre al pueblo, escuche bien, el amor de Dios para una nación adúltera, para una nación pecadora, para una nación incrédula, para una nación que se prostituye tras otros dioses, y aún así Dios sigue amando a los suyos. Mis amados hermanos, Pablo ha usado precisamente esta idea porque él sabe que hay gente de su nación que están perdidos a pesar de tener las promesas, la ley y todo lo que implica ser judío. Así que el segundo texto, vuelve a citar Oseas, y este es Oseas capítulo 1, versículo 10. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Mis amados hermanos, al final la vida cristiana se trata de un pacto de amor de un Dios soberano para una humanidad caída. A ver si lo entiendes de esta manera. Dios, en sus planes, está salvar al hombre. Pero muchos de esos hombres nunca tendrán sus planes responder en fe al Señor. Y aún así, y esto es lo increíble, y aún así, Dios sigue mostrando paciencia para con los hombres. Esto lo dije en algún lugar. No sé si fue ayer predicando en el juego de pelota, no sé la verdad dónde fue. Pero creo firmemente que el hombre tiene oportunidad de salvación hasta el último segundo que está respirando en esta tierra. Pero cuando se desconecta la vida aquí, o salvo o condenado. No hay cambio, no hay variantes, no hay segundas oportunidades. Así que, mis amados hermanos, lo que Pablo está promoviendo a través de Oseas es, aun cuando esos hijos posiblemente no eran de Oseas, Oseas los va a recibir como suyo, porque aún con los actos y las expresiones de incredulidad del pueblo de Israel, aún así Dios volvió a recoger a sus hijos. ¿Te has dado cuenta de cuán incomparable e increíble es el amor de Dios para con nosotros? Ahora Pablo va a usar a Isaías. También Isaías clama tocante a Israel. Esto está en Isaías 10, 22, 23. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Cuando vamos a Isaías 10, rápidamente si lo puede buscar conmigo. Cuando vamos a Isaías 10, es sumamente importante que entendamos el contexto inmediato. Isaías está hablando de cómo Asiria se convierte en un instrumento de Dios para juicio sobre una nación pecaminosa. Y en medio de ese instrumento de Dios para juicio, nos damos cuenta en el versículo 22, incluso desde el 21, que dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá, el Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Lo que Isaías está diciendo es que aun cuando Israel, como la arena del mar, está por todos los lugares y se han desarrollado, han crecido, se han difuminado por muchos lugares después de muchas de estas persecuciones, aún así, Isaías está diciendo, el remanente, la pregunta sería, ¿cuál es el remanente? ¿Sabe cuál es el remanente? Ese grupo de hombres y mujeres que ponen su fe en Dios, que se aferran a Dios y que viven y mueren incluso con Dios.
Aun cuando a nuestra nación, y siempre lo he dicho así, llegara persecución y las iglesias, estas construcciones o estos lugares, las congregaciones, quedaran vacías, un remanente jamás será movido. ¿Cuál es ese remanente? El que yo digo, Señor, yo quiero. Señor, yo creo que soy de ese remanente porque tú me has salvado por tu gracia y sé que en tu gracia me llevarás hasta el final. El remanente es aquel que no da la espalda al evangelio. El remanente es aquel creyente que sigue aferrado a Cristo aun cuando su fe está siendo zarandeada. Por eso, amado hermano, cuando nosotros hablamos de la membresía de la iglesia, escuche bien, que tú seas miembro de esta iglesia no es que estés en una lista, es que eres parte de un remanente. Así que si tus actos, tu vida no es de acuerdo a la vida de un creyente que busca la santidad, tú no eres miembro de esta iglesia. Tú no eres miembro de la iglesia de Cristo, aunque puedas tener el nombre que sea, el ministerio que sea. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el mundo todos los días ve cómo gente que supuestamente son cristianos viven en sus trabajos como perfectos impíos, peores que ellos incluso. A mí mucha gente me ha dicho, pastor, pero usted tiene en la iglesia gente que es más mala que nosotros mismos que somos del mundo. Un impío que llega a esa conclusión, evidentemente las cosas no andan bien con esa persona. Porque una cosa es cuando los impíos intentan ponernos tropiezo, como hijos de Dios, que también pasa, y levantarnos o tratar de levantarnos falsos testimonios. Y otra cosa es cuando esos impíos tienen razón. Mis amados hermanos, la respuesta del Señor, lo que Pablo nos está diciendo, lo que Isaías está mencionando y Pablo lo está retomando, es que el remanente del Señor seguirá fiel hasta el final. La pregunta es, ¿eres tú de ese remanente? No me responda. Tu forma de vivir la vida cristiana muestra los frutos de un creyente que es el remanente de Cristo. Amados hermanos, esto no indica que tú y yo cometamos errores, todos fallamos. Pero una cosa es fallar y otra cosa es vivir en una falla. La primera es normal de los creyentes. La segunda es normal de los impíos que están dentro de las iglesias y todavía no son creyentes. Así que Pablo va a citar una vez más Isaías, pero esta vez lo va a citar, si al principio lo citó en el capítulo 10, ahora lo está citando en el capítulo 1. Dice, como también antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, dice Pablo, citando Isaías, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Te lo pongo de esta otra forma. Pablo reconoce lo que Isaías, por revelación, escribió hace cientos de años atrás. Si el Señor de los ejércitos no hubiese estado con nosotros, seríamos igual que Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue Sodoma y Gomorra? Porque incluso en Sodoma y Gomorra hubo un remanente. ¿Cuál fue el remanente? Pero incluso de ese remanente, la mujer resultó ser de dudosa procedencia el remanente. Porque saliendo miró atrás. Cuando se le dijo que no, todavía quería quedarse ahí. Aunque ella salió, su corazón seguía allí. Mis amados hermanos, Isaías nos está mostrando cómo Dios es soberano, está en su trono, nosotros estamos aquí en la tierra. Pero nosotros necesitamos agarrarnos constantemente de ese Dios soberano. Así que después de esto, después de haber hablado de la ira y la gloria de Dios revelada, quiero hablar en último lugar de la justicia que es por fe. Porque es como las películas. Pablo está poniendo la parte real, la parte cruda, y ahora Pablo va a terminar una vez más con el evangelio. Así que la relación de los gentiles a Israel con la justicia que es por fe. Dice Pablo, otra pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Recuerdan algunos que están aquí desde el año pasado? En la serie a los romanos, ese ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Pablo lo vuelve a resaltar porque son preguntas que son clímax de lo que viene hablando constantemente en Romanos. Está desde los primeros capítulos. Así que Pablo dice, ¿qué pues diremos? La pregunta, ¿qué pues diremos a qué? ¿A qué? Que la ira de Dios está sobre los hombres, que hay vasos de misericordia que son aquellos que creen que responden en fe, que hay vasos de ira que son aquellos que en su condición perversa están no solo en su perversión, sino que van a morir posiblemente en esa condición. ¿Qué pues diremos
aquí hay un remanente. ¿Qué pues diremos a que ese remanente existe? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, pelea por ellos. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia. ¿Quiénes son los gentiles? Rápido, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos. Respuesta sencilla. Los no judíos, los que no vienen de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Que los gentiles que no iban tras la justicia. ¿Por qué los gentiles no iban tras la justicia? Recuerden, ¿a quién está escribiendo Pablo? A los creyentes en Roma, primer siglo. ¿Quiénes son los gentiles en el primer siglo en la iglesia de Roma? Los que no creen. Pero no son los que no creen, sino los que no creen en Cristo, pero sí creen en sus dioses. Los dioses grecorromanos, los dioses de otras naciones. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Amado hermano, esta es una parte bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque Pablo está contrastando a gentiles paganos que no buscaron la justicia. En otras palabras, ¿qué fue lo que dijo Pablo en los primeros 5 versículos del capítulo 9? Que los judíos, los israelitas, ¿qué tenían los israelitas? Las promesas, el pacto, la ley, la adopción. Los gentiles no tenían nada de eso. Si tú nacías gentil, tú podías darte cuenta de que tú no tenías un trato especial con Dios como su nación. Ahora, que Israel en ese trato especial, el propósito era que buscaran a Dios, pero que también hicieran a Dios conocido a otro. Muchos de ellos no lo cumplieron. Pablo está diciendo, ¿qué vamos a decirle a esto? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pregunta, los gentiles, porque esto puede ser un poco literal, pero en realidad hay simbología detrás de esto. ¿Cuál es la simbología? Que literalmente los gentiles, dice que no iban tras la justicia. No, ellos no buscaban a Dios. Pero ¿cómo ellos alcanzaron la justicia? Pablo le explica, la justicia que es por fe. En otras palabras, la forma de alcanzar la justicia, una vez más, es respuesta positiva o respuesta en fe a la salvación. Pero dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Fíjense cómo esta segunda parte, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Vamos a recordar por un momento en el primer siglo los fariseos, los escribas, los ancianos de Israel. Ellos tenían literalmente, de entre los pocos que podían tenerlo, la ley, literal, los escritos, porque eso no lo tenía todo el mundo en la casa. Y a pesar de tener la ley de justicia, no tenían al Dios de la justicia. Por eso que nos damos cuenta que fueron los propios fariseos los que ponían en tela de juicio o tendían trampas al Dios de toda justicia encarnado. Así que Pablo nos va a decir entonces, y es la última porción de esta explicación, se nos muestra cómo Jesucristo es tropiezo y caída. Escucha, Jesucristo significa dos cosas para la humanidad. Para unos, tropiezo y caída. Para otros, gloria y salvación. Dice Pablo, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. En otras palabras, los judíos o el pueblo de Israel, teniendo las promesas y los pactos, hermanos, se quedaron con lo externo de la ley. Por eso que muchos fariseos preferían lavar los platos para comer con las manos limpias y no lavar sus corazones y arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido. Amados hermanos, así hay mucha gente hoy. Mucha gente que tiene el cristianismo como una religión más. Lo único que nos hace diferente a nosotros los creyentes, los cristianos, la iglesia de Cristo, lo único que nos hace diferente de las demás religiones es el Dios verdadero. Pero mucha gente, incluso dentro de las iglesias, practican o viven como religiosos más. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque su vida no da testimonio de la salvación del evangelio. Yo te hago una pregunta. Piensa por un momento, Osbel, que está fuerte.
poco comido pero fuerte. Osbel que va caminando y Osbel viene para acá y viene por la línea del tren y el tren le mete un viandazo y lo arrastra no sé cuántas cuadras y Osbel llega aquí. Así mismo como está. Sí, déjame terminar el ejemplo. Dice el hermano, no puede llegar aquí. Claro, pero déjame terminar el ejemplo. Dice Osbel cuando llega, no, pastor, llego un poco tarde porque el tren este me pasó por arriba. Este que viene por aquí, tú sabes, me arrastró no sé cuánto. Uno lo mira, tú dices, solo dos explicaciones posibles. Una, no, nada, esa Superman no es nada. Una, a ver, ¿cuál? Primera explicación posible. Mentira. Una que es mentira. Una que es mentira. No. A ver, no, ahora no nos vamos a abstraer. Él está así. Y él está diciendo que el tren le dio y lo arrastró por tres cuadras. Una es mentira. Dos. No, van a hacer no. Medicamento, hermano. Sí, porque es un invento. A ver, hermano, no estamos dudando de que Dios nos puede salvar y que puede hacer un milagro. Estoy diciendo, vamos a poner un ejemplo lineal, un ejemplo real. ¿Estás mintiendo o estás un poco descoordinado que te pasó? Porque no estás diciendo que iba y Dios te sacó del tren. No, lo que estás diciendo es que el tren te llevó, te arrastró. El ejemplo normal que uno saca como conclusión, ¿cuál es? Osbel, es imposible, claro, a menos que sea un milagro o algo así, es imposible que un tren tenga ese impacto contigo y sigas igual. ¿Sí o no? Eso es una observación lineal. Pero ¿cuánta gente dice haber tenido un encuentro con Dios? Que es mucho más que un tren. Que incluso no se puede comparar con nada en esta vida. Y siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos fornicarios, los mismos adúlteros, los mismos chismosos, los mismos pecadores. Pero vienen y se sientan normal. No, Dios me transformó. Tuve un encuentro con Jesucristo. Ese Jesucristo no es el verdadero, eso es un Dios falso. Eso es un ídolo que te enseñaron o que tú mismo te inventaste. Hermano, no podemos. Es imposible ser salvos por Jesucristo y vivir de la misma forma que cuando no lo éramos. Aún cuando seguimos fallando, aún cuando hay personas que vienen al evangelio y luchan con una adicción, con un pecado, pero están luchando, no quieren vivir así, buscan ayuda. Señor, ayúdame, hermanos, oren por mí, ayúdenme a salir de este vicio, porque no quiero, deshonro el nombre del Señor. Ya eso te muestra que tuvo un impacto con el Dios de la salvación. Pero cuando tú ves gente que están así, lo mismo de pecadores, lo mismo de mentirosos, lo mismo de chismosos, disculpa no, porque tú eres el que vas a terminar en el infierno si no te arrepientes. Cristo o te transforma, te difumina, te destruye por completo y te hace nuevo, o terminará siendo tu piedra de tropiezo que te lanzará al infierno. Mis amados hermanos, miren lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, aquellos israelitas, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién fue la piedra de tropiezo? ¿Y quiénes tropezaron en ella? No, aquí está hablando de israelitas. Sí, con carácter impío, pero está hablando de los israelitas. Y dice que ellos que tenían la ley, pónganselo de esta forma. Deuteronomio 6:4, que está en la ley. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo lo que eres. Y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Eso estaba en la ley. Imagínate, uno de estos israelitas con esa ley, ven a Jesucristo y dice, este es un padre de demonio. Este es un endemoniado. Jesucristo, el único que podía traerle el cumplimiento de las profecías, esta gente lo vieron como un endemoniado, príncipe de las tinieblas, como Belcebú. Así que Pablo dice, muchas de estas personas iban tras la justicia, pero no por la fe, sino como por obras de la ley. Haz esto y serás salvo. Sacrifica este animal y serás salvo. Que ellos no tenían la idea de ser salvos. Ellos eran salvos en su religión, sino que agradarás al Señor, obedecerás sus mandamientos. El problema con esto es que dice el apóstol, una vez más en el versículo 33, como está escrito. Dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. La propia ley mostró que la justicia
es por fe. No simplemente por una obediencia a los mandatos de Dios, sino por una relación estrecha con ese Dios. Y esa relación estrecha para cumplir la ley del Señor es por medio de Jesucristo. Hermanos, una vez más, se trata de Jesucristo. Cuando vemos Jesús como tropiezo y caída para algunos, ¿para quién? Para los que prefieren una religión y rechazan al Mesías, pero también para los que creen estar en la verdad y rechazan al verdadero Dios, a Jesucristo. Mis amados hermanos, este texto 32-33 es una afirmación de que la justicia delante de Dios solo se recibe por la fe en Cristo. Y que el tropiezo de Israel fue su rechazo a esa fe, prefiriendo apoyarse en la ley con sus propias manos. Fue esa idea de vamos a agradar a Dios, pero por nuestros propios medios. El problema no estuvo en la ley, el problema estuvo en la respuesta de ese pueblo hacia la ley, que la convirtieron en una religión, no en una relación estrecha con el Señor. Así que cuando vemos este texto, nos vamos a dar cuenta que lo que el apóstol está mencionando, está citando una vez más al profeta Isaías, y aunque está haciendo algunos cambios de palabra, él está mostrando, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Esa es la parte más terrible, pero la segunda parte es la más hermosa. Y el que creyere en él, judíos que han rechazado la ley, pero si esos judíos creen en él, no serán avergonzados. Gentiles que por naturaleza no tienen una historia de relación con Dios, si creen en él, no serán avergonzados. Así que, mis amados hermanos, la conclusión es esta. El dolor de Pablo por Israel nos muestra que muchas personas, incluyendo los israelitas, le han dado la espalda a Dios a pesar de los tratos de Dios para con ellos. Ese dolor de Pablo por Israel nos recuerda que aunque yo quisiera en ocasiones quitarme la salvación, aunque sea porque la tengan mis hijos, porque la tenga mi padre, no es posible. La salvación es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. La palabra de Dios no ha fallado. En esta segunda sección podemos recordar, podemos entender, hermano, que si tú te pierdes, lo voy a decir de una forma bien fuerte. Si tú te pierdes, Dios no dejó de ser Dios. Si tú te pierdes, si el hombre se pierde y termina condenado en el infierno, Dios siguió siendo Dios. Hay gente que cree que Dios le necesita, pero lo cierto es que el hombre que muere en su incredulidad pone de relieve dos cosas. Una, que Dios no falla. Dos, que son ellos mismos, que es el hombre mismo quien decide condenarse por completo. En tercer lugar, la ira y la gloria de Dios revelada nos muestra que aunque Dios es un Dios de ira, también es un Dios de misericordia, lento para ejecutar esa ira sobre toda la humanidad. Y por último lugar, que la justicia es por fe. Hermano, sigamos aferrados a la fe. Sigamos aferrados por la fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay perdón para nuestras almas. Porque la cruz del Calvario lo que nos recuerda es que nuestras miserias están allí, pero también nuestro perdón. ¿Qué tomar y qué dejar? Rindamos nuestras vidas al Señor. Entendiendo la salvación desde Romanos 9. Entendimos una primera parte. Nos falta ahora Romanos 10. Y después Romanos 11. Porque las tres secciones es un mismo conglomerado. Así que para el capítulo que viene, léalo por favor y se va a dar cuenta cómo Pablo, dejando condenado ya a todos sus hermanos israelitas, vuelve a rescatar que él sigue orando porque ellos sean salvos. O en otras palabras, aún para esos vasos de ira, aún para esa gente que no fue escogida por Dios para ser un pueblo con las promesas, aún hay esperanza de salvación. Hermano, si hay alguien en este lugar que está en una condición pecaminosa, en un trato ahí, que sigues en lo mismo y que sigues a lo mismo y vuelves al mismo lodo, al mismo fango, hermano, sal de ahí. Sal de ahí. Porque si todavía estás contento en una condición lejos de Dios, es probable que tú no tengas a Dios todavía contigo.
Pero si todavía hay dolor en tu alma cuando escuchas estas palabras por tu pecado, pues entonces hay esperanza de perdón y salvación. Vamos a orar al Dios de la salvación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te suplicamos perdón por nuestros pecados y te imploramos que si hay alguien en medio nuestro que no es salvo, que tu Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio, toque su alma, lo revuelva, lo reviente desde adentro para salvación, Señor. Pero también te suplicamos si hay alguno de tus hijos que siguen prácticas pecaminosas, pero todavía escucha la voz de tu Espíritu en esta mañana, que se pueda humillar y se pueda arrepentir, así como tú nos permites a nosotros humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para darte gloria a ti. Hay un remanente en este lugar. Solo tú conoces quiénes somos parte de él, pero también tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos parte de ese remanente, Señor. Aquellos que no, aquellos que necesitan seguridad de salvación, aquellos que necesitan confirmar su fe contigo, ya sea después del tiempo, ya sea a solas contigo mismo, como tú quieras hacerlo, Señor. Sé con sus vidas y sus corazones, pues reconocemos que nuestra salvación solo está en ti y seguirá estando en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén.